Bueno, no sé si os preguntado alguna vez de dónde sale todos esos datos, ¿no? que vemos en la hoja de efemérides, que consultamos por internet, los que hemos sacado aquí en la presentación anterior. ¿Cómo se hacen esos cálculos? Bueno, pues realmente era una cosa que, bueno, a mí también, vale, sí, me llama un poco, sería curioso saberlo, pero tampoco, ¿sabes? No me voy a morir yo sin saberlo. Y bueno, resulta que el año pasado, a través de la Federación de Astronomía, pues se organizó un curso de cálculo astronómico y dije, bueno, voy a probar, a ver qué tal. Es un formato un poco peculiar, así muy online. El profesor dejaba unos vídeos y dejaba unas transparencias y era un poco, búscate un poco la vida. Había que programar en un lenguaje de programación para el ordenador. Los cálculos todos se hacen obviamente con el ordenador. Entonces, bueno, digo, bueno, voy a probar suerte a ver dónde llega esto. La verdad que el tema a mí me ha resultado bonito. En parte por todo el procedimiento que lleva, porque a mí, bueno, me gustan las matemáticas, lo digo públicamente sin mucho, sin mucho miedo, no me peguéis luego al salir, pero realmente la curiosidad, el interés del curso es que nos han contado muchas cosas que no conocíamos para nada y que, bueno, yo creo que es información curiosa de conocer, ¿verdad? Que realmente son cuestiones que a lo mejor se nos han quedado un poco fuera en la astronomía amateur, pero que realmente, porque a lo mejor son detalles tan finos que nunca los vamos nosotros a observar ni nos van a preocupar a la hora de planear, poner telescopio y apuntar a tal. Pero son interesantes de conocer, ¿no? Por la ciencia que lleva detrás. Bueno, entonces, por empezar un poco, sí os voy a comentar un ejemplo, un caso de ejemplo, que es el que habéis visto de las sombras y tránsitos de Ganímedes alrededor de, o sea, pasando por el disco de Júpiter. Pues vamos un poco, eso cómo se calcula, pero en plan, sin meternos en mucho detalle, en plan película, ¿no? Vamos a ver los pasos sin entrar en detalles matemáticos. Y luego os quiero comentar esas curiosidades que decía antes, ¿no? También enganchándolo con lo anterior. Entonces, para empezar, lo que nosotros llamamos efemérides, normalmente, a nivel de cálculo, esa palabra la reservamos para una cosa muy concreta, que es el cálculo de posiciones de astros, ¿vale? No es cuando ocurre, por ejemplo, la luna nueva. Eso nosotros lo llamamos fenómeno, ¿vale? Nosotros, dentro de lo que es el cálculo astronómico, ¿no? Entonces, el cálculo de efemérides es concretamente, si me das una fecha, te digo en qué posición va a estar Júpiter, por ejemplo, ¿vale? Eso sería la efeméride. Y ahora, el cálculo de fenómeno es, a mí me interesa una configuración muy concreta de este astro, va a estar en esta posición o le va estando el Sol de esta forma, pues eso sería el cálculo del fenómeno, ¿vale? Entonces, para hacer ese cálculo del fenómeno, primero que tengo que tener claro cuál es la configuración. Entonces, que la Luna está llena, pues significa que el Sol, si la Tierra está aquí, el Sol lo tengo detrás, pues la Luna se ha puesto aquí. Tiene que darse esa configuración para que yo tenga la Luna llena, ¿vale? Pues eso se traduce en una condición matemática y se hace el cálculo. Así que, bueno, el cálculo de efemérides, que en principio podría parecer que no debería ser muy complicado, porque, bueno, sabemos que las órbitas son elípticas, ¿no? Pues hay una ecuación que te da es que las órbitas no son elípticas. El problema está en que esas soluciones, digamos, ¿no? Lo que nosotros entendemos como algo simple, mira, esto se mueve así, describe una elipse con estas propiedades, las leyes de Kepler, el que haya estudiado un poco más el tema, pero realmente eso es verdad solamente cuando hay dos cuerpos, está el Sol y hay un planeta. Pues se describe esa elipse perfecta, se dan todas esas condiciones, pero la realidad es mucho más complicada y es que se producen continuamente perturbaciones entre unos objetos y otros. Y claro, el sistema solar, aunque si lo viésemos en un modelo a escala, realmente es todo espacio vacío, la gravedad está ahí jugando siempre, siempre está jugando. Entonces, hay que aplicar, por una parte, un modelo matemático, físico, que es el de mecánica celeste, para saber cómo interaccionan todos esos cuerpos entre ellos. Luego hace falta muchas observaciones. Ya concretamente voy a ver dónde está Júpiter, pues lo mido, o sea, hago una observación y miro a qué altura está, eso lo traduzco en otras coordenadas, lo que sea, pero hago observaciones. Y ahora lo que hago es intentar casar una cosa con la otra. Y cuando hago eso, y lo hago para determinados astros concretos, por ejemplo Júpiter, al final lo que se acaba generando, y así es como se hace hoy en día, es lo que se llama un modelo numérico. Un modelo numérico no es más que una suma
por decirlo en plan bruto, una suma con muchas multiplicaciones, divisiones, pero al final son operaciones sencillas. No son como las del modelo de mecánica celeste, que son operaciones de estas que tienen símbolos raros, que si integrales, que si ecuaciones diferenciales, cosas raras. Sino al final se traduce en un modelo numérico que vale para ese planeta y además vale para un rango de fechas muy concreto. Bueno, pues eso, como son operaciones relativamente sencillas, pero son muchas, eso se adapta muy bien a un ordenador. Entonces, todos los cálculos hoy en día se hacen con ordenador, se hacen, lo que son las efemérides, se hacen a golpe de tecla sin problema, ¿no? ¿Cómo sería el cálculo de fenómenos? Ya tengo resuelto un poco la parte anterior. Me dan una fecha y yo calculo la posición de los astros. Pero claro, realmente a mí lo que me interesa observar son los fenómenos, ¿no? En esta terminología que estamos diciendo. Entonces, el ejemplo que os decía antes de Júpiter. Si yo quiero ver pasar, vamos a suponer una cosa, ¿vale? Voy a ponerme, no en la Tierra, me voy al Sol. Yo estoy en el Sol, ¿vale? Y estoy mirando hacia Júpiter. Entonces, yo quiero ver cuándo el disco de Ganímedes, o el satélite, pasa por delante del disco de Júpiter, ¿vale? Bueno, pues establezco una condición matemática que, dicho en palabras, sería algo así como que la elongación mínima entre Júpiter y Ganímedes, la elongación es la separación que yo veo, ¿vale? La separación que se llama angular, esa separación tiene que ser la mínima posible. Y además, se tiene que cumplir que sea más pequeña que el radio del disco de Júpiter. Eso significa que cuando se produzca esa separación va a estar dentro del disco, ¿vale? O sea, ya lo he convertido en una condición matemática que ya está expresada con palabras, pero eso se pone matemáticamente de una manera. Bueno, además se tiene que dar una cosa más, para el que sea un poco más quisquilloso, que es que Ganímedes tiene que estar más cerca, porque si no, si Ganímedes pasa por detrás, que se cumpliría también eso, lo que tengo es una ocultación, ¿no? El disco pasa por el disco, vamos, Ganímedes pasa por detrás del disco. Bueno, pues esto resulta que, bueno, dicho así parece sencillo, pero el problema es que no hay una forma directa de calcularlo, sino que lo que hay que hacer es montar como una especie de simulación, como si fuera una película, y yo voy viendo cómo se van moviendo cada uno de esos objetos y voy probando hasta encontrar la solución que cumple esa condición, que parece como esto, ¿cómo? ¿Así es de verdad el cálculo astronómico? Pues sí, hay que hacer una búsqueda de solución. Y utilizando algoritmos que se llaman de optimización, es decir, procedimientos matemáticos que optimizan esa solución. Y así es como se encuentra esa solución, ¿vale? Entonces aquí os pongo un ejemplo muy sencillo, que sería este que estamos hablando. Las horas que aparecen ahí son completamente inventadas y no tienen nada que ver con la realidad. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo funciona. Vamos a suponer que en el centro de todo está el Sol, ¿vale? Y ahora, mediante cálculo de efemérides, yo posiciono la Tierra, posiciono Júpiter y posiciono Ganímedes para ese instante, ¿vale? Eso lo tengo totalmente mecanizado. Doy la fecha y me da las posiciones, ¿vale? Pero lo tengo que hacer 3 veces, ¿vale? Cada vez para un objeto distinto, ¿no? Vale, bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es, digamos, darle a la película para adelante saltando unas cuantas horas, ¿vale? Por ejemplo, 5 horas. Entonces, salto, fijaos que ahí se ha movido todo. Menos el Sol, porque lo he cogido de referencia, pero el Sol también se mueve, ¿eh? Pero como lo he cogido de referencia, se ha quedado en el mismo sitio. Vale, bueno, pues sí, se ha movido, pero no se ha puesto por delante. Bueno, pues seguimos. Venga, otros 5 horas más, nos ponemos ahí. Todavía no se ha puesto por delante, ya, pues seguimos. Ahora resulta que me he pasado de largo. ¿Cómo voy midiendo yo eso? Porque voy midiendo el ángulo de la flecha, digamos, que va del Sol a Júpiter y de la flecha que va de Júpiter a Ganímedes. Voy viendo que en un momento dado se pasan, ¿vale? Eso lo puedo ver matemáticamente, hay un cambio de signo, por así decirlo, ¿vale? Bueno, pues si me he pasado, ¿qué hago? Voy para atrás. Me voy para atrás. No, pero me voy para atrás, la transparencia no, me voy para atrás, eso, ahí. Me voy para atrás. Fijaos que ahora todo ha reculado, ¿vale? Al ir para atrás, ha ido para atrás la Tierra, ha ido para atrás Júpiter, ha ido para atrás Ganímedes, ¿vale? Fíjate que como todo se está moviendo, esto es un lío. Por eso no se puede hacer un cálculo directo, ojalá se pudiera. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues ahora lo que hago es, en vez de saltar 5 horas, pues salto un poquito, ¿vale? Ese proceso se repite, me paso de largo, vuelvo para atrás. Eso hay un procedimiento matemático, no hay muchos, que te permiten ir ajustando, optimizando ese número de saltos para que no sea infinito, ¿vale? Y vamos a poner que, ya he acertado, justo está ahí, ¿vale? Después de haberlo intentado varias veces, ya he dado con la situación esa. Entonces ahí tengo que justamente Ganímedes pasa a una distancia del centro de Júpiter tal que es menor que el radio, con lo cual ya tengo que se cumple la condición, ¿vale? Y eso pasa a esa hora, ¿vale? Ahora bien, a mí normalmente no me interesa dar este dato
al público que quiere observar. A la gente le interesa, oye, ¿cuándo se produce el principio, que sería cuando Ganimedes entra en el disco, cuando Ganimedes sale del disco, ¿vale? Pero fijaos que yo estaba haciendo este cálculo contando la posición de Ganimedes y siempre estoy en el Sol, ¿no? Viendo cómo se ve desde el Sol. Pero eso, ¿cómo se ve desde la Tierra? Desde la Tierra, ¿qué es lo que veo yo cuando se produce esa configuración? ¿Alguien sabe decirlo? ¿Qué es lo que veo yo en el disco de Júpiter? Porque, claro, lo que ve efectivamente es la sombra. Si os hacéis la idea, es tan sencillo como que, oye, si la luz del Sol sigue esa línea recta, que estáis viendo ahí, esa flecha, llega a Ganimedes, Ganimedes proyecta una sombra y lo que hay detrás de Ganimedes en esa línea, al final es un cono de sombra que llega a tocar a Júpiter, ¿no? Entonces, desde la Tierra, este fenómeno que he calculado, o esa posición que he calculado, esa combinación que he calculado, al final ese evento, se traduce en que hay una sombra justo pasando por el disco, a mitad de camino, digamos, ¿no? Justo pasando por el disco. Bueno, pues esa, digamos, es la primera parte. Ya he encontrado que se da esa situación. Y ahora lo que quiero es encontrar cuándo la sombra toca el limbo por primera vez y cuándo la sombra sale por el limbo contrario. Bueno, pues entonces vuelvo otra vez a recular. O sea, vuelvo a repetir otra vez un proceso parecido como el de antes. Reculo para atrás, vuelvo a probar otra vez para adelante, atrás, para adelante, hasta que doy con ese momento en el que justo esa sombra está entrando por el disco. Que visto desde el Sol es cuando el satélite, el centro del satélite, está tocando el limbo, ¿vale? Ya tengo el evento que buscaba, la inmersión, que se llama. El evento simétrico se conoce como emersión, ¿vale? Que es cuando toca el limbo, cuando está saliendo, ¿no? Bueno, lo he encontrado en ese momento, vale. Ya tengo, digamos, un dato para darle a mis compañeros y decirle, podéis observar a esta hora tal, muy bien. Pero claro, a esta hora, ¿de dónde? ¿Dónde estoy? ¿En el Sol? ¿En la Tierra? ¿Dónde estoy? Realmente a esa hora la luz tarda un tiempo en viajar y Júpiter está muy lejos. Entonces, esa luz va a tardar un rato en llegarme. O sea, que aquí yo no he terminado de calcular. Ahora tengo que calcular lo que tarda en llegarme la luz. O sea, la imagen de Júpiter con esa sombra va a tardar un tiempo en llegarme a mí. Entonces, bueno, en ese momento sale la imagen y ahora va buscándonos. Y allá que vamos y ya, ¡pum!, ya nos da. Pero claro, tarda un rato. Esa es la hora que yo le tengo que dar al que quiera observar, si observa desde la Tierra, que es lo normal, ¿no? Pero fijaos que en ese tiempo Júpiter ha seguido moviéndose, Ganimedes ha seguido moviéndose, la Tierra ha seguido... O sea, que es un cálculo curioso que hay que centrar muy bien el tiro para poder hacerlo, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que quería que vierais, cómo funciona, porque parece que todo es ecuaciones muy grandes y hay un papel liado y realmente no es así. Vale, el siguiente problema es, ¿en qué dirección tengo yo que mirar para encontrar a Júpiter? Bueno, muchos conoceréis que siempre que buscamos un astro, pues nos valemos de una referencia, unas coordenadas, ¿no? Los que normalmente, bueno, esas coordenadas, esas referencias, aquí las he representado como unas rejillas, ¿no? Veis ahí esa media esfera, digamos, que tenéis a la izquierda, que sería el sistema que llamamos nosotros horizontal. Ahí se ve la altura, se mide digamos, la altura del astro y se mide el ángulo con respecto a una posición de referencia, el norte o el sur, dependiendo de qué autor veráis, ¿no? Luego hay otra versión de eso, que serían las ecuatoriales, que son las que tenía a la derecha. Digamos que el punto ese donde confluyen todas las líneas pasa de estar justo encima de nuestra cabeza, en este caso a estar en el polo que tengamos visible, el norte en nuestro caso, ¿vale? Y bueno, las coordenadas se llaman de otra manera, ascensión recta, declinación, tampoco nos hace falta mucho, pero sí que necesitamos centrarnos, oye, en qué vamos a dar nosotros nuestras efemérides, o las condiciones de visualización de ese fenómeno, pues con una o con otra, ¿no? Pero no voy buscando realmente esto porque lo que quería sacar aquí era que, igual que tenemos esa clasificación de horizontales, ecuatoriales, eclípticas, galácticas y muchas más, ¿no? Pues hay otra versión, otra forma de clasificarlo, que sería esta que tenéis aquí, ¿no? La de coordenadas geométricas o coordenadas astrométricas o coordenadas aparentes, que en realidad las dos primeras las hemos visto ya, sin darnos cuenta, porque las geométricas son las que nos dan directamente las efemérides. Es como si nosotros tuviéramos el sistema solar como en un tablero de ajedrez, ¿vale? Y la colocación de esas piezas, pues nosotros la hacemos utilizando el sistema de cuadrícula, ¿no?
y ahí vamos colocando las piezas, pero nosotros las vemos todas a la vez. No nos tenemos que preocupar de cuánto tarda la luz en llegarnos. O sea, es como, bueno, ahí, ¿no? Un observador nivel Dios, o sea, lo máximo, ¿no? Las astrométricas es una situación un poco más realista, que es, oye, sí que tarda en tiempo en llegarme la luz, ¿vale? Entonces, esa corrección, que fue la que hicimos antes, cuando salía la imagen de Júpiter con la sombra, teníamos que tener en cuenta el tiempo que tardaba en llegarnos, pues da lugar a esas coordenadas astrométricas, ¿vale? Luego, entra en juego otras más, que son las que quería sacar ahora, las aparentes. Las aparentes tienen en cuenta además el bamboleo de la Tierra. O sea, nuestra plataforma de observación no es estable, por mucho que lo parezca. Bueno, sí, sabemos que estamos girando, ¿no? Estamos rotando, estamos moviéndonos alrededor del Sol. Sí, esas cosas las sabemos. Incluso algún bamboleo lo conocemos a lo mejor de otro cielo del mes. Pero el bamboleo es mucho más complicado de lo que podíamos pensar. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese bamboleo para hacer un cálculo de coordenadas que de verdad cuando yo mire me encuentre allí en Júpiter, teniendo eso en cuenta y además teniendo en cuenta que la velocidad a la que se mueve la Tierra alrededor del Sol pues hace que también esas coordenadas se muevan por un efecto que se llama aberración de la luz, que no vamos a entrar tampoco en ese detalle. Luego, otra cosa que no hemos comentado es ¿dónde está el centro de ese sistema de referencia? Es el centro de la Tierra, es donde yo observo, o sea, el topocentro en este caso, o estoy en otro sitio. Bueno, pues si eso además lo metéis en el tema este de las coordenadas aparentes, pues puede dar lugar a las coordenadas aparentes topocéntricas, que además permiten hacer correcciones extra, ¿no? Como por ejemplo el caso de la refracción atmosférica, se puede tener en cuenta. Entonces esto lo veis en realidad cada vez que usáis por ejemplo Stellarium para hacer una visualización de cómo se ve el cielo. Stellarium tiene en cuenta estas cosas, o sea que te da una representación de coordenadas aparentes topocéntricas, ¿vale? Para que os centréis, digamos, en el asunto, ¿no? Bueno, la rotación terrestre, ¿vale? Ese bamboleo de que estamos hablando, ¿cuál es? ¿Eso en qué se materializa? Bueno, pues aquí tenéis, digamos, a lo mejor el bamboleo que igual os suena más, ¿no? El de precesión y el de nutación. La Tierra tiene un abultamiento en el ecuador que está provocado por el hecho de que no es una masa sólida, no es un rígido sólido, sino que tiene muchísimo roca fundida, viscosa. Entonces la propia velocidad de rotación hace que se espachurre, digamos, y se ensanche por el ecuador. Y claro, sobre ese abultamiento y el hecho de que además la Tierra está inclinada en su órbita, pues la atracción de la Luna, la atracción del Sol, provocan este movimiento de cabeceo, como el de una peonza, ¿vale? Entonces, digamos, el movimiento promedio es el que se le llama el de precesión, que es el que tenéis a la izquierda y que describe una especie de círculo. Ese eje describe un círculo que tarda 26.000 años en completarse. Entonces, bueno, 26.000 años es muy lento, ¿no? Eso que se va a notar, de un año a otro pues se nota. Y además eso se conoce desde la antigüedad, que tiene mérito. Y luego a ese en realidad, porque decía que ese es un poco el promedio, pero el más realista es el que tenéis a la derecha, que a ese movimiento promedio se le superpone ese vaivén que aparece ahí pintado, que es el de nutación. Ahora, que la figura no os lleve a error, porque si el movimiento de la izquierda tarda 26.000 años, el de la derecha no puede ser el dibujo así, porque os digo que el periodo, digamos, de ese balanceo que tenéis de nutación es de 18 años y pico. Entonces, no cuadra. Es mucho más rápido de lo que aparece ahí, o sea que, digamos que haría como un rayado mucho más rápido, ¿vale? No es tan suave como aparece ahí, es más rápido. Como es suave, pero es mucho más comprimido. Bueno, pero es que la cosa no acaba aquí, ¿vale? Porque aquí lo que estamos viendo es cómo se mueve el eje de la Tierra, digamos, de forma solidaria a lo que es la Tierra. Pero es que el eje de la Tierra no solo se mueve así, el eje de la Tierra se mueve con respecto a la corteza también, que es lo que se llama movimiento polar. Y aquí es donde empieza la complicación ya total. Pero claro, realmente esto no es algo que nos afecta a nosotros, digamos, los amateurs, ¿no? Porque es un efecto que tiene digamos, una amplitud pequeña, ¿no? Pero bueno, en observaciones de mucha precisión hace falta conocerlo, claro. Entonces, aquí se combinan tres cosas distintas. Por uno es el movimiento de deriva, es decir, que ese eje se va moviendo en una dirección y eso se va manteniendo en el tiempo, ¿vale? Es una deriva. Y la deriva se debe principalmente al rebote, lo que se llama el rebote postglacial, que suena como súper película. ¿Eso qué es? Pues según se fueron fundiendo los glaciares, digamos, ese peso que empieza a distribuirse como agua líquida, pues hace que la masa continental que tenía abajo ahora rebote hacia arriba. Y además ese proceso probablemente sea oscilatorio. O sea que eso influye
en ese movimiento del eje. También influye el que se esté derritiendo las masas de hielo, o sea que el cambio climático también afecta a la orientación de la Tierra, que eso es algo bastante curioso, ¿no? No sabemos si es bueno o malo, pero luego tenemos los cambios periódicos. La masa continental no está distribuida por igual entre el hemisferio norte y el sur, entonces cambios como por ejemplo primaveral, la vegetación que florece, eso se nota, aunque parezca que no, se nota también en la orientación de la Tierra. Movimientos de agua, como por ejemplo monzones, cosas que sean, además son estacionales, pero son de mucho volumen, ¿no? Que mueven mucha masa de agua o de aire, pues todo eso se nota en ese movimiento, ¿vale? Se ha podido establecer una relación. Pero es que luego hay muchas fluctuaciones que son puramente aleatorias. O sea que este movimiento polar es impredecible. Entre esas fluctuaciones aleatorias pues tenéis, bien, hay interacción entre el núcleo y manto. Esa interfase entre el núcleo y el manto pues no es una superficie suave. Eso tendrá la forma que tenga y esa interacción, ese rozamiento, pues no siempre es igual. Entonces eso hace que varíe también el eje de giro, ¿no? Terremotos, erupciones volcánicas. Esto también se ha visto evidencias de que hay erupciones volcánicas muy potentes que han variado el eje de rotación. Y no solo eso, no solo varía el eje, sino que es que varía la velocidad de rotación. Claro, en una escala de milisegundos, ¿no? O sea, que tenemos que verlo a nivel de detalle muy fino para darnos cuenta, pero fijaos lo irregular que es. Ahí hay un proceso, o sea, ahí lo que tenéis representado son varias décadas, ¿no? Pero veis cómo va saltando. Sí, en promedio, que es la línea esa naranja, en promedio se va ralentizando, o sea, el día cada vez un poquito más largo, pero fijaos que es muy irregular. Y si lo miramos a escala más fina todavía, dentro de años, los meses, los días, que es la gráfica que tenéis abajo, es todavía más irregular. O sea que esto requiere continuamente estar vigilando cómo gira la Tierra, para saber exactamente cómo estamos orientados. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace mediante radioastronomía, como método, digamos, principal y demás. Hay otros métodos, ¿no? Pero este es, digamos, el método principal, el que da más precisión. Para ello, pues lo que se hace es que se observan fuentes muy lejanas. Es decir, ¿cómo estoy yo orientado? Pues la forma de ver cuál es mi orientación es de fijarme en cosas que estén muy lejos, porque las cosas que están muy lejos, por mucho que yo me mueva, no se nota. Incluso por mucho que se muevan, están tan lejos que es imposible apreciar un movimiento de la Tierra. Entonces sirve muy bien como referencia para nuestra orientación. ¿Y cómo las puedo medir? Pues las mido mediante radioastronomía de muy larga base, que básicamente ahí tenéis una representación de un par de antenas de radioastronomía, que la idea principal eso de la interferometría de muy larga base es que combino esas dos antenas de alguna forma para conseguir una especie de telescopio que sea de grande como la distancia entre las dos antenas. Entonces, cualquier instrumento de este tipo de telescopios, ¿no? Que al final su resolución depende de lo grande que sea, pues esa distancia hace que la resolución que tengamos, o sea, digamos la precisión astrométrica que se llamaría, sea muy grande. Por lo tanto, podemos posicionar muy bien cuáles son esas fuentes que están fuera, ¿no? ¿Qué fuentes son? Pues normalmente son cuásares, que es de los objetos más lejanos que podemos observar, ¿no? Vale. Bueno, eso es un poco por situar que nuestra plataforma de observación, nuestro problema era ver dónde estaba Júpiter, os recuerdo. Y habíamos calculado muchas cosas, pero teníamos que ver dónde mirar, porque claro, resulta que nuestra plataforma hemos visto que se bambolea un montón. Ese bamboleo, entre otras cosas, pues hace que para definir un sistema de coordenadas, o sea, un sistema de referencia, pues necesite, en definitiva, decir, bueno, tengo que decidirme qué orientación cojo yo como de referencia, ¿no? Para poder medir, ¿no? Entonces lo que se hizo en su momento fue decir, bueno, pues vamos a congelar, entre comillas, la orientación de la Tierra, tal como estaba en una fecha de referencia, que va a ser el 1 de enero de 2000 a las 12 del mediodía, ¿vale? Hora universal. Y esa va a ser lo que voy a llamar época J2000.0, que a lo mejor lo habéis visto si usáis Stellarium, siempre lo pongo de ejemplo porque yo creo que es de uso común aquí, aparece eso, ¿vale? Y luego aparece también su contrapartida, que es las coordenadas que se llaman de la fecha, o que aparecen muchas veces como J-now, como J ahora, que esa sería la orientación que tiene la Tierra en el momento de observación, ¿no? Bueno, pues con esa orientación de referencia definimos el sistema de referencia internacional celeste, que es el ICRS.
Lo comento simplemente porque igual no conocéis ese nombre, pero lo estáis usando continuamente, porque cada vez que usáis cualquier software para saber coordenadas, pues al final estáis usando esta referencia. Entonces, si alguna vez os aparece, que sepáis que eso es lo que vosotros conocéis como sistema ecuatorial, J2000, ¿vale? Vale. Hemos visto antes que la rotación no es uniforme, la velocidad a la que rota la Tierra va cambiando. Entonces, ¿cómo medimos el tiempo en una situación como tal? Bueno, pues realmente lo medimos como hemos comentado antes, igual que medimos las posiciones mediante radioastronomía, eso también nos sirve, como estamos midiendo la orientación, nos sirve para medir la velocidad a la que cambia la orientación, entonces podemos medir el tiempo. Y eso da lugar a lo que se llama la escala UT1 de tiempo, el tiempo universal 1, ¿vale? Normalmente nosotros no trabajamos con esta escala como tal, hablamos de UT, a lo mejor. Esto es hora universal. Realmente cuando decimos hora universal nos referimos a esta. Lo que pasa es que lo normal es que en realidad lo estemos asociando al reloj nuestro. Y hay una pequeña diferencia entre una cosa y otra que ahora vamos a comentar, ¿vale? El problema que tiene UT1 es que, como hemos dicho, no es uniforme. O sea, si se basa en la rotación de la Tierra y la rotación de la Tierra no es uniforme, esa escala de tiempo tiene el problema de que no fluye de forma uniforme. O sea, un segundo, UT1, no dura lo mismo en un momento que en otro. Y eso, hombre, a nuestra experiencia diaria nos afecta, pero en cosas de precisión eso es un problema. Sincronizar los relojes es una locura, y para nuestras transacciones, digamos, electrónicas del día a día, que lo hacemos continuamente ya sin darnos cuenta, cada vez que usamos el móvil, pues eso es una locura, un tiempo que no fluye de manera uniforme. Entonces, nosotros no usamos ese tiempo, usamos en realidad un tiempo que se llama una escala de origen atómico, o sea, que se basa en relojes atómicos. Relojes atómicos se construyen en base a una propiedad muy estable de determinados átomos. En concreto, el segundo, lo que es la unidad internacional de medida de tiempo, que se llama segundo, está definido en base a una propiedad muy, muy estable de los átomos de cesio, ¿vale? Mirad la definición, es un chorizo, pero básicamente al final lo que está diciendo es eso. Y claro, eso al final, pues, ¿cómo construyo yo una escala de tiempo en base a eso? Pues no cojo solamente de referencia un reloj atómico, sino que tenemos distribuido por el mundo 400, bueno, en realidad muchos más, ¿no? Pero 400 relojes atómicos que sirven de base para definir una escala que se llama TAI. Estos nombres que estoy diciendo, estas abreviaturas, realmente no son a lo mejor muy importantes que las conozcáis, pero bueno, no está de más que os suene, porque algunas veces sí que vais a ver escalas de tiempos que están referidas en definitiva a TAI, como por ejemplo son TT, el tiempo terrestre, que muchas veces las efemérides se dan en tiempo terrestre y es el motivo de la que ya he puesto ahí. Otras veces se dan en otro tiempo que se llama TDB, tiempo dinámico baricéntrico, pero esa no la he querido ni poner, porque suena a chungo ya, ¿no? Se basa también en TAI, es otra escala de tiempo con sus peculiaridades que se parece muchísimo a TT y se utiliza en efemérides también. Y luego una escala que sí es de uso diario y si tenéis que tener en vuestra mente, que es la UTC, el tiempo universal coordinado, porque vuestros relojes van con eso. Aunque en realidad muchas veces a la hora de observar queremos o estamos usando sin saberlo o pretendemos usar el UT1, que es el que de verdad nos da la velocidad de rotación, realmente lo que usamos es el reloj y el reloj nos da UTC, ¿vale? Ahora veremos cuál es la diferencia entre uno y otro, pero sí un poco recalcar que UTC más o menos un número de horas es lo que nos da nuestro reloj, es lo que se llama la hora legal, ¿vale? En nuestro caso, en invierno tenemos la zona horaria centroeuropea, o sea, CET, que equivale a UTC más una hora, mientras que en verano tenemos CEST, ¿vale? La S de summer, de verano, y equivaldría a UTC más 2, ¿vale? Oye, ¿cómo vais? Que veo algunos ya está, vamos, ¿sí? Tú estás bien, ¿no? Estamos enteros, ¿no? Dime, ya terminando. Bueno, en realidad todo esto del cálculo astronómico era para recordaros que hoy es el cambio de hora. Así que, como nos dicen en las noticias, a las 3 serán las 2. Y claro, eso suena como, ¿qué? A las 3, ¿cómo van a ser las 2? Vamos a desglosarlo lo que hemos visto. Ahí tenéis la línea de cómo fluye UTC, luego UTC más 1 y UTC más 2. Nosotros lo que vamos a hacer esta noche es saltar del horario de verano, o sea, de UTC más 2, al de invierno, a UTC más 1. Entonces, si os vais fijando, la hora local, que es eso que aparece en naranja, pues van pasando la 0, la 1, ¿vale? Bueno, vamos a ver en UTC qué es lo que hay. Bueno, si a nuestra 0
UTC son las 22, porque nosotros estamos en UTC más 2, ¿no? En la misma vertical tenéis que las 22 UTC son las 0 nuestras, ¿vale? Bueno, pues simplemente siguiendo la línea ya se ve que en el momento en el que llega a las 3 de la mañana UTC más 2, si yo cambio a la línea de arriba, que es UTC más 1, por fuerza a las 3 serán las 2, como nos dice el telediario, ¿vale? No es que de pronto, yo que sé, pase algo raro con el movimiento de la Tierra, no, es simplemente un ajuste que hacemos nosotros. Que esté más o menos motivado es ampliamente discutible, no vamos a entrar en eso. Pero bueno, un poco por reflejar que esta es la situación, ¿no? Simplemente cambiamos de referencia, cambiamos de zona horaria que le llaman, pero simplemente que cambiamos de UTC más 2 a más 1 y eso implica el ajuste ese que tenemos que hacer la hora. Bueno, y eso ya terminando. ¿Cómo se concilia eso de UT1, que es la rotación de la Tierra, con UTC, que es nuestro reloj basado en reloj atómico? Bueno, pues UTC hemos visto que es la referencia ideal porque es uniforme, ¿vale? Para nuestro día a día. UT1 va a lo loco, pero nos hace falta porque nosotros observamos desde la Tierra. Y si observamos desde la Tierra tenemos que ir en consonancia cómo rota la Tierra. O sea que UT1 no podemos olvidarnos. Ahora, la cuestión está en ¿de cuánto se desmadra? ¿Se desmadra mucho? Bueno, pues lo que se hace es lo siguiente. Cuando se ve que se va a desmadrar más de 0,9 segundos, pues se inserta lo que se llama un segundo intercalar. ¿Y eso cuándo se hace? Pues eso lo determina un organismo internacional y normalmente se aplica en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero. Algunas veces, también en principio está permitido hacerlo en la noche del 30 de junio al 1 de julio, pero lo normal, digamos, es esto, ¿no? La situación que tenemos es esta. Normal, esto no se hace todos los años, eso se determina, esto se va a hacer este año porque se está viendo que esa diferencia va a superar los 0,9 segundos. ¿Y cómo funciona? Pues ahí tenéis el esquema. El 31 de diciembre a las 23:59:59, lo que viene detrás no es la 0 del día 1, es las 23:59:60, que parece una hora imposible, pero ese segundo intercalar, por estándar, digamos, internacional, se representa de esa manera. El último que se insertó fue en 2017, ¿vale? Y parece, por cómo está evolucionando ahora mismo la rotación terrestre, que igual no hay que insertar otro en bastantes años. Y de hecho se estaba hablando en 2035 de dejarlo, porque el organismo que lleva este tema, junto con, bueno, son dos organismos, pero uno de ellos es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que para ellos hacer estos ajustes es una locura. O sea, todo lo que es la parte, digamos, tecnológica, hacer ese ajuste es un embrollo bestial. Entonces, claro, ellos están empujando por intentar quitarlo, ¿no? Pero bueno, si se desmadran, vamos a tener un problema pasado mucho tiempo, ¿no? Alguna solución tendrá que haber. Bueno, nosotros, esto al final, todo lo que he contado para deciros que a nosotros nos da igual, UT1 que UTC, ¿sabes? Porque como nos llega un segundo, pues más será, ¿no? Pero bueno, que sepáis todo lo que hay detrás. Vale, bueno, repaso muy rápido y ya termino. Efemérides es, me dan una hora, una fecha, y yo determino las posiciones de los astros, todo un poco para que os llevéis a casa algo que no sea un barullo total, ¿no? Los fenómenos, que sería, me interesa una determinada configuración, busco una condición matemática que describa esa situación, y lo que hago es buscar cuándo ocurre, ¿vale? Es el cálculo de fenómenos. La rotación de terrestre es muy estable, muy regular a nuestra escala, pero si la miramos con detalle es un desastre, la estáis viendo, la habéis visto en las gráficas. La radioastronomía tiene un papel súper importante en esto, más de lo que podíamos pensar. Pensamos que es nada más que para ver cosas que están lejos. Pues no, nos rigen la hora también, ¿vale? Y por supuesto la orientación, ¿no? de todo en el espacio mediante ese estándar ICRS que hemos comentado antes, ¿no? Luego, las escalas de tiempo, no solo está la del reloj, ya habéis visto que hay bastantes más, y yo aquí no he puesto el diagrama completo de todas las que hay, es para echarse para atrás. Pero sí que por lo menos suene que hay una ligada a la rotación, que es la UT1, y otra que está basada en tiempo atómico y es de uso, digamos, normal, que es la UTC, ¿vale? Aparte hay otras que se usan en efemérides, como la TT, ¿no? Y luego que las coordenadas, hay que pensar en que no me vale si solamente latitud, ascensión recta tal, declinación tal. Realmente habría que detallar, esas coordenadas son geométricas, son astrométricas, tienen en cuenta el tiempo de luz, o son ya aparentes, teniendo en cuenta que estamos en la Tierra que se está bamboleando, ¿vale? Ya, pues ya está, ya os dejo libre. Esto es simplemente que las predicciones de esos fenómenos de Júpiter los tenéis en esta página web, ¿vale?
por si queréis echarle un vistazo. Hay una simulación de cómo se vería, una captura de Stellarium, de cómo se vería cada uno de esos eventos que son sombras, tránsito, de los que hemos comentado antes, ¿vale? También hay algunas predicciones para Titán. Dentro de un par de años se podrá ver sombras y tránsitos de Titán por el disco de Saturno. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ya está. Muchas gracias por haber aguantado. Si alguno está vivo para alguna pregunta, yo estaré encantado de contestarla, aunque la verdad es que se me ha ido un poco de tiempo. Dime. Estaba escuchando con los cálculos que se realizan para predicción de astros, misión y tal. Y estaba pensando en los viajes, o sea, en las ondas que se lanzan, como la DART contra Dimorfo, el asteroide, sí, una diana en un punto muy... Sí. Los cálculos se hacen desde la Tierra y ahora, aunque están en viaje, ya no sirve, o sea, ya las condiciones son... Bueno, se pueden hacer correcciones, pero es verdad que es complicado, es bastante complicado. También es verdad que... Claro. Claro, lo que pasa es que el tema este de la astronáutica tiene muchas cosas, ¿no? Entonces, si consigues por lo menos acercarte, igual ya puedes hacer correcciones, ¿no? Con ya midiendo, ¿no? Porque el propio satélite entiendo que ellos pueden, como el satélite es capaz de posicionarse en el espacio, porque tiene sistemas para hacerlo, ¿no? O sea, para vigilar una serie de referencias y saber cuál es su orientación en el espacio. Pues si esa orientación a lo mejor no es exactamente la que se supone que debe tener, pues ellos ven un poco, son capaces, digamos, de hacer las correcciones, ¿no? Entonces, y desde aquí, con mucho retraso en la comunicación y tal, pero que en principio muchos de los datos que tenemos son de muy alta precisión porque se han mandado sondas. O sea que hoy en día podemos hacer estas predicciones de tránsito, sombras, con una precisión nosotros de minutos, incluso menos, ¿no? Porque ha habido muchas sondas y se ha monitorizado muy bien ese detalle. Desde la Tierra es más complicado hacer esas mediciones, ¿no? Esas observaciones. A ti. En cuanto Sí. al segundo ese demás que se mete de vez en cuando, Sí. los PC que no están conectados a Internet, Claro. olvídate. Que no se enteran, claro. Sí, porque eso, para que el ordenador se entere, efectivamente, como tú dices, tiene que estar conectado a Internet y además tener habilitado el protocolo que se llama NTP para que le llegue ese cambio. Si no, como eso no es una cosa que no está prevista de antemano, sino que se ve con meses de antelación, si se va monitorizando ese movimiento, si se ve que esa distancia, o sea, esa diferencia entre tiempos va a crecer más de una cantidad, para que no llegue nunca al segundo, por eso el umbral está en 0,9, porque lo que se busca es que no haya un segundo completo de diferencia. Entonces se decide unos meses antes que se va a insertar. Pero vamos, de momento parece que no va a haber más en un tiempo largo. Una preguntita, Sergio. Hay aplicaciones de reloj atómico. Es una tontería tenerla, porque al fin y al cabo los relojes que tenemos en los móviles o los relojes digitales te hacen la corrección de forma automática. Vale, realmente no sé esas aplicaciones cuáles son, pero es al final como tener configurado una referencia por Internet, digamos. A través de Internet tú tienes configurado un reloj de referencia mediante ese protocolo NTP, aunque a lo mejor no te lo ponga claramente, pero lo que tiene que estar haciendo de fondo es eso. Y ese protocolo NTP te permite comunicarte con un reloj que estará en Internet, pero que será probablemente un reloj atómico. Entonces, vamos, los relojes que por defecto, ya hoy en día, por defecto, el sistema operativo de cualquier móvil o cualquier ordenador ya trae esa referencia configurada, o sea que lo normal es que esté activo y esté apuntando a referencias que sean relojes atómicos. Oye, ¿y los relojes de los astronautas tienen correcciones relativistas? Pues mira, los de los astronautas no lo sé, la verdad es que no sé, pero los de los GPS desde luego que sí. Varía el tiempo. Los GPS es fundamental. Ellos no creo yo que necesiten ese nivel de precisión porque, bueno, al final son personas que trabajan a una velocidad, ¿no? Pero un GPS, por ejemplo, sí necesita esa referencia de muy alta precisión porque al final esas diferencias de nanosegundos se traducen en metros de error. Entonces sí necesita una referencia muy buena y además corregida con el efecto relativista. Hablamos de la relatividad de Einstein, esta que suena muchas veces, ¿no? Que el hecho de estar en un campo gravitatorio hace que el tiempo fluya de una manera distinta dependiendo de lo cerca o lo lejos que estés de ese cuerpo que genera ese campo gravitatorio. Entonces, un satélite que está en órbita fluye el tiempo de una manera distinta a de cómo fluye en la superficie de la Tierra. Es más,
Os he comentado antes que el TAI, el Tiempo Atómico Internacional, que se construye en base a medidas de 400 relojes atómicos, hay que corregir por altura. Aunque están todos en la superficie terrestre, hay algunos que están más altos y otros que están más bajos. Hay que hacer la corrección para, digamos, sacar el tiempo equivalente como si todos estuvieran sobre lo que se llama el geoide, ¿no? O sea, la superficie, digamos, idealizada de la Tierra. Porque si no, las medidas no salen bien. Pues nada. Las cosillas. Gracias, Nada, a vosotros por aguantarme. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, felicitar a Sergio por tan brillante exposición. Aquí cada día, cada vez que yo vengo un cielo del mes, creo que los demás pues, vais superando a un paso agigantado, ¿no? Bueno, yo me llamo Eloy, soy socio de la Asociación de Astronomía de Sevilla y vengo a presentar, esto va a ser muy corto y además un poco aburrido después de lo que hemos escuchado. El fondo bibliográfico de la Asociación Astronomía Sevilla, ¿no? Esto en principio surgió de una conversación que un día le tuvimos Fernando y yo, que le pregunté que si la asociación tenía biblioteca. Yo soy prácticamente lego en la materia, bueno, a mí me gustan los libros y creo que es un recurso que puede ser bastante útil, ¿no? Eso ya cada uno decide cuál es el camino. Pues Fernando me comentó que sí. De hecho, él tenía ya hecha una recopilación de unos libros que donó José Luis Comella, y que voy a poner, espérate, esta. Bueno, ahí está, ¿no? Los libros que hay ahora mismo en el fondo son esos, ¿no? En el anexo 1, pues la biblioteca cedida por José Luis Comella, que son 47 libros de astronomía y 9 de meteorología. Y el anexo 2, que son otros libros, son los que yo he catalogado posteriormente, que son 37 libros exclusivamente de astronomía. Generalmente están, vamos, la inmensa mayoría en español, creo que hay alguna en francés y alguna en inglés, pero poquísimo. Además de esto, lo que pasa es que eso hay que verlo, pues ahí hay muchas revistas de astronomía que están en inglés, son antiguas. Lo mismo que la bibliografía. En líneas generales, pues ahí los libros son anteriores a 2007, que creo que hay algunos del 2009, ¿no? Ya esto es una cuestión de la Junta Directiva, pues si tenéis interés en incrementar ese fondo bibliográfico y que esté más actualizado, ¿no? Ya hay un procedimiento, a continuación de esta conversación con Fernando y nos pusimos, bueno, se ha redactado un procedimiento para que los socios pues, puedan acceder a ese fondo a través de préstamos de los libros, ¿no? Lo he puesto ahí para que lo sepáis, no lo he puesto completo, pues está en la página web de la asociación, en la pestaña Área Privada, sección Biblioteca. Ahí tenéis las normas del préstamo y el modelo de solicitud, que una vez que os lo descargáis y lo rellenáis, pues lo mandáis a ese correo electrónico. Eso viene en el propio procedimiento, no tenéis que tomar nota ni nada. Bueno, esto es un poco de folclore que yo le he añadido, ¿no? Poético, ¿no? Pues al fin y al cabo aquí estamos, hoy me toca a mí vender la biblioteca y que tenéis que leer y que tenéis que solicitar los préstamos, ¿no? Yo creo que es el deseo de la Junta Directiva y José Manuel pues a mí me lo ha recordado con fruición. Entonces pues me disculpáis un poco, ya os digo, esta licencia que yo me he tomado, ¿no? Frente a un público tan entregado y además con el nivel que tenéis en astronomía, ¿no? Bueno, pues bueno, ahí viene. El objeto de la asociación pues, es fomentar y facilitar, ¿no? Las observaciones astronómicas y para ello pues, la asociación utiliza los distintos recursos, ¿no? de que dispone. Entre ellos pues, están las salidas de observación, los equipos, las charlas técnicas, cielo del mes y otras, como la de hoy, que ha sido excepcional en mi opinión, los talleres y por último pues hay una biblioteca, que quizás es la gran desconocida por todos, ¿no? Bueno, al final ahí lo que vengo a decir es verdad que la astronomía pues, es una ciencia muy antigua, ¿no? Quizá nació casi con el hombre, ¿no? Ese primer homínido que levantó los ojos y vio el firmamento y se preguntó qué era aquello, ¿no? Y si se preguntó, pues ahí sigue buscando respuestas, ¿no? Y entonces pues necesitamos, hoy, pues hombre, más allá de la observación es claro que se necesitan
unos conocimientos bastante elevados, como ha demostrado Sergio en esta exposición. O sea, eso no es solamente mirar, hay que intentar entender todo eso y comprenderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente en este camino de aprender astronomía, pues debemos utilizar pues todos los recursos que la asociación nos brinda, ¿no? Y entre ellas, pues ya pues están los libros, ¿no? Yo eso también lo he puesto, yo soy un amante de los libros, tengo una muy buena biblioteca en mi casa de temas generales y también de astronomía, aunque no lo parezca, por lo que sé, ¿no? Y entre ellas, como no, pues están los libros, el instrumento más eficaz a través del cual el hombre ha transmitido esos conocimientos a través de la historia, sin demerecer, por supuesto, y sin perjuicio de lo que le llamamos nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, ¿no? Esto es el día a día hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues esto simplemente es para concluir que os animo a la lectura y que utilicéis este recurso que os ofrece la asociación. Estos son dos frasecitas más, en la línea bucólica y pastoril, en la que estoy, ¿no? Voy a intentar convenceros, vosotros me disculpáis, pero bueno, creo que, además creo que leer es una de las maravillosas aventuras que cualquier persona puede tener, y el libro para leer no es el que piensa por ti, sino el que te hace pensar, ¿no? Y ahora había puesto, esto es otra licencia mía, esto es un libro, no es de astronomía, yo creo que cualquiera de los presentes, algunos no los conozco, pero otros sí, ¿qué les voy a decir yo que tienen que leer de astronomía? Sería una insensatez por mi parte, ¿no? Pero tiene que ver con lo último que tú has comentado sobre la luz, el tiempo, el espacio y todo esto. Este es un libro que a mí me entusiasmó desde ahora 20 años, cuando lo descubrí. Es de la editorial MIR, Moscú, Madrid, que se llama, es que no sé cómo bajarlo, se llama La teoría de la relatividad. Es un libro muy pequeño, vale 6 euros, me parece, y la verdad que explica esto que creo que parece tan complejo, ¿no? Del espacio-tiempo, ¿no? Cómo el tiempo cambia la velocidad de la luz y demás, que es algo que a nosotros nos parece esoterismo puro, vamos, magia, ¿no? Y la verdad que lo explica sin fórmulas matemáticas, uno intuitivamente llega a entenderlo. Vamos, yo me lo he leído como 20 veces y no me entero todavía. Pero lo pongo simplemente como curiosidad para animarlo a la lectura. No es un libro de astronomía, insisto, ¿no? Pero bueno, para que os animéis, y además, bueno, llega un momento que también tiene cierta relación, ¿no? Porque al fin y al cabo la astronomía por sí misma no existe. La astronomía existe en la medida que se acompaña de otros saberes y otras disciplinas que la complementan, ¿no? Bueno, pues ya está, a leer, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Sí, hola, muy buenas a todos. Ya para terminar, os queríamos comunicar un aspecto práctico porque mucha gente nos pregunta cómo se pueden estar, tanto socios como no socios, estar al día de las actividades de la asociación. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Pues que ahí tenemos una página web, un canal de YouTube con los vídeos estos que se graban aquí en las charlas y talleres. Hay mucha cosa que va quedando ya a disposición de todo el mundo. Lo que pasa es que muchos de esos elementos requieren una proactividad por vuestra parte, porque para la página web te tienes que molestar en ir a buscarla, el YouTube también. Después tenemos las redes sociales, todas esas que están ahí, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter también, que ya, si ya hacéis un paso más y es que nos seguís, pues entonces la información llega ya a buscaros a vosotros con un poco más de facilidad, ¿no? Porque si sigues a alguien, pues en el móvil te aparece un anuncio de alguna actividad o lo que sea. Pero en esa búsqueda de todavía mayor inmediatez, mayor facilidad y que todo nos llegue puntualmente y que no nos perdamos nada, pues la asociación está abriendo y ya se tienen en funcionamiento desde hace unos días, pues un canal de difusión por WhatsApp y otro por Telegram, para que en función de vuestras preferencias, los que uséis con preferencia una red u otra, pues por los dos se van ya están funcionando. De hecho, por eso los anunciamos hoy, porque ya están funcionando desde hace menos de una semana estos dos canales.
en donde no son grupos al uso de los que tenemos, que ya estamos súper saturados de pertenecer a grupos de WhatsApp, no son grupos de diálogo, ni siquiera podéis responder a ellos, pero sí os van a llegar las noticias automáticamente por esos canales de difusión. Entonces basta con estar suscritos a ellos mediante unos enlaces a los que os podéis conectar. Una manera es sencillamente escaneando el código QR, igual que cuando pedimos las tapas en un bar, ¿no? Y siguiendo los enlaces y, bueno, y siguiendo las instrucciones que os aparezcan en esos enlaces, y automáticamente quedaréis suscritos. La otra manera, incluso si no tenéis a mano un escáner o el móvil o lo que sea, o no sabéis usar el escáner para el código QR, pues podéis... Aquí. Bien, sí pasa. Vale, gracias. Pues la otra forma también es que vayáis a nuestra página web, en Astronomía Sevilla, y ahí está también anunciado esto mismo que acabamos de contar. Entonces ahí simplemente sería usando el enlace, el de WhatsApp o el de Telegram. Y bueno, ya está. O sea que cuando queráis saber, no sé, cuándo es la próxima libración sur de la Luna, podéis o bien hacer los cálculos que ha explicado Sergio, me dice, metemos todo ese, metemos las fórmulas, o os llegará el aviso por WhatsApp directamente, ¿vale? Pues nada más. Siguiente. ¿Hay más? Bueno, sí. Me dice el presidente que os avisemos de la próxima sesión que tenemos, el próximo cielo del mes, que será las efemérides del mes de diciembre. Se celebrará aquí también el sábado 25 de noviembre. Pues nada, muchas gracias.